Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Hola, bienvenidos nuevamente a Escenarios, el programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Hoy tenemos una invitada muy especial. Se trata de la hermana Lisla Yun, una de las religiosas que cursó una historia importante en la Universidad Mariana. Fue decana, participó como secretaria general y llegó al rectorado, realizando importantes acciones en su gestión. Hermana Lisla, qué gusto saludarla, darle la bienvenida a la universidad, a nuestro espacio de televisión. Bienvenida. Muchas gracias. Para mí también es una alegría poder compartir con ustedes en esta mañana, que se hablan momentos, ¿verdad? Mucha alegría. ¿Cuáles eran las características de la universidad? ¿Qué recuerda usted de esos momentos en cuanto a su infraestructura, en cuanto a las decanaturas, a los programas que existían? En cuanto a infraestructura, teníamos esta planta física, la que no sé si actualmente es enfermería. Lo que es el bloque principal Madre Caridad, sí, Santa Clara. Santa Clara, todo lo que en estos momentos comprende la cafetería y la residencia de las hermanas. Eso era. Y los programas eran Facultad de Educación, Enfermería, Contaduría Pública, Educación a Distancia, que comenzamos. Y no recuerdo si estaba ya, pues, Ciencias Económicos Familiares. Entró como secretaria general. En ese tiempo, ¿quién estaba en la rectoría? En ese tiempo era la rectora, la hermana Elizabeth Guerrero. Y de la hermana Elizabeth, de su forma de ser, de su trabajo, de su entrega a esta obra, ¿qué recuerda a nivel personal, de su vocación como tal? Pues la hermana Elizabeth para mí es una persona muy inteligente, muy dedicada, con mucho deseo de emprender grandes logros en la Universidad Mariana. Ella siempre me decía, yo quisiera que pudiéramos ofrecer más programas en la universidad. Desafortunadamente, cuando ella salió no pudo implementar más programas, pero luchó mucho también por la parte financiera para que la Universidad Mariana pudiera salir de esa crisis económica en que había estado. ¿Eran momentos difíciles? Eran momentos muy difíciles, que se logró más posteriormente con el ingreso de los estudiantes a distancia. De la Facultad de Educación. La Facultad de Educación, con los programas a distancia y con el programa de Comercio y Contaduría que abrimos también en otras partes y en la isla de San Andrés. Bien, se logra toda esa proyección. Y la Facultad de Educación, que también fue un pilar importante dentro de lo que fue y de lo que es la historia de la universidad. Exactamente. El programa de Filosofía y Teología, que también lo tenía la universidad en esa época, pero que poco a poco fue decayendo. Entonces creció más la Facultad de Educación a distancia, con los programas de Comercio y Contaduría a distancia y básica primaria. Hermana, dentro de todo ese proceso, cuando usted asume la Secretaría General, posteriormente fue decana de Trabajo Social, ¿cierto? Mientras fui secretaria general, también fui profesora de Ciencias Económicas Familiares. ¿Qué recuerda de sus estudiantes, hermana? ¿Se acuerda? Sí, recuerdo a muchos estudiantes míos un poco inquietos porque realmente la carrera como que no tenía una visión clara. No se entendía para qué realmente... Era muy nueva. Era muy nueva, pero al mismo tiempo como que no se le veía un campo de trabajo. De trabajo, ajá, sí, un perfil laboral. Un campo laboral, exacto. Entonces, con miras a eso fue que yo vine graduada de la Universidad de Panamá en Trabajo Social y en Educación Secundaria. Entonces empecé con la hermana Elizabeth a decirle, bueno, hermana, creo que sería bueno, y también los estudiantes inquietos por esa misma razón,
tratemos de cambiar a la Facultad de Ciencias Económico-Familiares en una de Trabajo Social, que tal vez en el mundo tiene más imagen, digámoslo así, y más fuentes de trabajo, ¿no? También. Y así fue como presentamos pues el programa al ICFES. Y cuando el programa fue aprobado, entonces también me nombraron decana de la Facultad de Trabajo Social y tenía la Secretaría General. Llega en el 83, ¿en qué año asume la rectoría? Más o menos en junio, julio, agosto, por ahí. ¿De qué año? Del 83. Dentro de esa experiencia, madre, ¿cómo arranca usted? ¿Cómo recibe la universidad? ¿Cuál fue esa situación en la que usted recibió a la Universidad Mariana? Bueno, la Universidad Mariana en esa época con la hermana Elizabeth, yo siento que estaba bien, pero todavía le faltaba. O sea, estaba saliendo de una crisis económica que, como le decía antes, y los programas estaban marchando para lo que en el momento se pedía, ¿verdad? ¿Una población estudiantil de más o menos aproximadamente en ese entonces, madre? Yo pienso que podría ser de entre unos 500 a 1000 estudiantes, porque el crecimiento de la universidad también se dio a partir de los programas a distancia, porque fueron muchos los estudiantes. La universidad abrió centros en muchos de las poblaciones de Nariño, con la idea de que todos estos maestros se especializaran, tuvieran su licenciatura. Entonces, con los programas a distancia creció muchísimo la universidad y también creció la parte económica. ¿Cuál fue su primer emprendimiento cuando usted asume ese reto en la rectoría, madre? Cuando yo llegué a la rectoría había una huelga de los estudiantes de enfermería. Y la hermana, pues estaba programada una huelga, entonces la hermana me dijo, vas a tener que enfrentar algo muy serio, ¿verdad? Pero fue fácil realmente. Conversando con ellos, todo fue muy fácil. Bien. ¿Y qué otros emprendimientos usted realiza en esa rectoría cuando comienza a asumir la madre? Bueno, cuando asumí la rectoría, a partir de que se creó también el programa de comercio y contaduría a distancia, empezamos a abrir también y ver otros centros. Entonces hicimos convenio con la Universidad San Buenaventura también en comercio y contaduría y con el Instituto de la Isla de San Andrés. ¿Qué la impulsa esa iniciativa, madre, de crear radio y televisión en la Universidad Mariana? Yo tenía un poco en esa época asistíamos muchas reuniones con rectores a nivel nacional y yo vi que la Universidad del Valle tenía conferencias a través de internet o de la radio, sí, la televisión, de los medios de comunicación. Entonces yo pensaba, bueno, Pasto también se merece tener una radio y televisión que proyectara programas educativos en vez de tantos programas así como violentos o de poca educación. Y empezamos así, transmitiendo la Eucaristía, programas, los estudiantes y el profesor de Filosofía y Teología, haciendo reflexiones. Hermana, ese fue el inicio de la televisión en Nariño. De todas maneras, eso fue lo que dio origen a un canal de televisión a nivel regional. Digamos que fue la pionera como tal dentro de los medios y le hacemos ese reconocimiento también a usted por impulsar esa iniciativa en la región y además también por la creación del programa de comunicación social Periodismo en su momento. Exacto, sí. También yo siento que el folclore es muy importante en la vida de toda persona. Entonces también iniciamos con la Escuela de Danzas de la universidad, con María Inés Mayoral, y así fue creciendo poquito a poco. Ella es la hermana Nisla John, de la Comunidad de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada. Ha sido rectora de la Universidad Mariana. Estamos recordando estos importantes hechos históricos, dado la proximidad del cincuentenario de esta institución de educación superior, querida llamada en el suroccidente de Colombia. Después de estos mensajes, retornamos con este diálogo.
Ya volvemos con Telepasto, Mirada Sur. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Continuamos con Telepasto, Mirada Sur. Continuamos en Escenarios en el diálogo con la hermana Nisla John, quien ha estado con nosotros en la rectoría de la Universidad Mariana, asumiéndola desde el año 1983 y recordando estos datos históricos en la proximidad de los 50 años de la Universidad Mariana. Hermana, y charlando con algunos docentes, a usted la recuerdan como una religiosa muy alegre, que le gustaba mucho la celebración, sobre todo en las festividades importantes de Navidad, darle un realce. ¿Usted qué recuerda de esas fechas cuando estuvo en la universidad, en la rectoría? Para mí la educación integral no es solamente la parte académica. Entonces yo pensaba, lo cultural tiene mucha importancia, por eso la parte artística, ¿verdad? También tiene importancia la parte social. Y para celebrar la Semana de la Universidad Mariana, entonces organizamos la parte académica, pero también la parte festiva. Y por eso se crearon, aquí en la universidad, en un día específico, había pues toda la parte académica y en otro la parte social. Por las noches, los castillos, el baile con los estudiantes y los encuentros también deportivos. Hermana, dentro de esa experiencia en su rectoría, haciendo una remembranza, ¿a quién recuerda que fueron su apoyo en todas estas partes académicas, administrativas, en todo el andamiaje de una estructura como es la Universidad Mariana? Recuerdo mucho a la hermana Beatriz Cecilia, que en paz descanse. Por supuesto a la hermana Elizabeth, que era ya superiora provincial. Estaba conmigo también la hermana Constanza. En la parte académica recuerdo a Calvache, el profesor Calvache que estaba conmigo, la hermana Floralba también fueron otro de los apoyos que yo tuve para ella. Fue por mucho tiempo la encargada de la Facultad de Educación a Distancia, de los programas a distancia. Dentro de esa experiencia como religiosa, hermana, recordemos un poco los aspectos que tienen que ver con la proyección de la universidad. ¿Usted cómo soñaba la universidad? Me comentaban que usted tenía la iniciativa en ese entonces de empezar una EPS, por ejemplo, para la institución. ¿Es cierto? Sí, también empezamos a crear como especie de una corporación interna, ¿verdad?, para los empleados que tuvieran en el futuro una parte económica que les pudiera ayudar en sus futuros también. ¿Por qué esa preocupación, madre? Porque yo siento que una institución no puede crecer sola si no es con sus empleados. Para mí, los que colaboran en el trabajo mío son muy importantes. Sola no hago nada. Bueno, Dios está primero, ¿verdad? Pero si yo no confío en el personal que tengo a mi alrededor, si yo no creo en ellos, no hay futuro. Y yo siempre traté de inculcar en ellos el sentido de pertenencia.
Si ustedes pertenecen a esta institución, van a trabajar bien. Si ustedes la quieren, ella va a progresar. Por eso también la institución sabrá recompensarles a ustedes de alguna manera, no solamente en la parte económica, también en el respeto, en creer en ustedes, en saber que ustedes son personas importantes en la institución. Teniendo esa referencia, toda la experiencia que usted tiene, no solamente en la Universidad Mariana, sino en otras instituciones, en todas las misiones que la comunidad le ha otorgado, ¿cuál sería su mensaje, su consejo a la actual rectora, a las rectoras por venir? Pues primero que siempre el trabajo sea referido a Dios, confiando siempre en Dios, que es el que nos abre los horizontes en el trabajo que nosotros hacemos en el apostolado, que nos confía la congregación, y que creamos siempre en las personas que colaboran con nosotras, que tengamos siempre mucho respeto por ellas y que el trabajo que realizan no puede ser totalmente perfecto porque no somos perfectos, pero que si lo hacen con verdadero empeño, con verdadera responsabilidad, pues están colaborando muy grandemente en la institución. ¿Quién es la hermana Nisla Yun? ¿Dónde nace? ¿Quiénes son sus padres? ¿Y cómo llega el Señor a llamarla a una vocación religiosa? Bueno, mi padre vino de la China muy joven, a Panamá. Allí conocí a mi mamá, se casaron. Yo estudié con las franciscanas y ya cuando iba a terminar mis estudios secundarios, le dije a mi papá y a mi mamá que quería ingresar a la comunidad, que sentía el llamado de Dios, pero ellos dijeron que no. Yo tengo una familia muy pequeña, solo somos otra hermana y yo, la menor de la familia. Sí tenemos familia en China y en Panamá. Mi padre nos quiso mandar a la China a estudiar cuando estábamos todavía pequeñas, pero mi mamá no quiso. Están muy lejos y solamente 2, entonces ella no quiso. Y luego yo le manifesté a ellos que quería ingresar a la comunidad, pero ellos dijeron que no. Pero un día de tantos yo me volé y vine aquí a parar a Pasto. ¿A qué edad, hermana? Bueno, terminada la escuela secundaria. Antes, bueno, terminé con las hermanas la secundaria, luego fui un año como estudiante de intercambio a Estados Unidos, regresé a Panamá y después de allí me vine. ¿Sus papás qué le dijeron cuando la encontraron luego? Pues mi mamá lloró mucho, mi papá siempre me dijo, eso no, tú quieres hacer otra cosa, yo te mando a estudiar otra parte, yo te mando a recorrer el mundo, pero no, para eso no. ¿Dónde encontraba usted la fuerza para mantener esa decisión? La fuerza la encontraba en Dios y en las hermanas que en esa época me dieron clases allá en Panamá, porque ellas me apoyaron. ¿Y cómo siente usted ese convencimiento en su corazón en esa época de juventud para hacer y optar por la vida religiosa? Pues siento un llamado fuerte de Dios para dedicarme a la vida religiosa. Siento un gran deseo de ser misionera, porque en esa época nos hablaba mucho de las misiones en China. Y como mi padre era chino, entonces yo sentía ese deseo como de ir también a la China como misionera. Y eso pues me hizo como decidirme, confiando en Dios, arrancar sin el permiso de ellos y venirme a Colombia. Acaba de recibir un reconocimiento jubilar en su comunidad. ¿Qué significa para usted? Una bendición de Dios, porque la vida religiosa también es una vida de mucho sacrificio, a la par de que es una vida de mucha entrega, de mucha alegría. Y solo Dios lo sostiene a uno. ¿Usted qué le diría a las jovencitas que sienten en su corazón ese llamado a Dios, pero que tal vez no sienten esas ganas de salir y atreverse como lo hizo usted,
de dejar su familia para venir a una comunidad religiosa y entregar su vida al servicio de Dios. Que sean valientes, que no tengan miedo, como dice el Papa, que no tengan miedo, que Dios les está mostrando el camino, entonces también denle ese sí al Señor. Y para eso necesitan ser valientes, necesitan ser arriesgadas, dejarlo todo, como nos dice el Evangelio, pero que Dios será la recompensa. ¿Qué significa ser religiosa hoy en día, hermana Nisla? Para mí ser religiosa hoy día es estar como más cercana con la gente, llevarle el mensaje de Dios a la gente. Hoy día la gente sufre por diferentes circunstancias, a la par de que hay también mucha influencia de otras creencias que realmente no las llevan a Dios. Entonces, si uno puede ayudar a esas personas explicándoles, llevándoles el Evangelio, llevándoles el mensaje de Dios, pues pienso que es una gran misión hoy día. ¿Cómo encuentra la Universidad Mariana después de varios años de pasar de su rectoría a mirarla actualmente, madre? En estructura muy crecida, muy grande, en personal también, y me alegra mucho que también tenga un gran reconocimiento, ya no solamente aquí en Pasto, sino también a nivel nacional. Y bueno, me alegro y felicito a todos los que a través de estos años han podido llevar a la universidad hasta donde se encuentra en estos momentos. Desde la Universidad Mariana se ha pensado también una mayor vinculación, tanto con las diferentes provincias como también con las instituciones educativas o con las obras en pastoral en general. ¿Cómo podríamos visualizar una estrategia que pueda integrarnos en todos los esfuerzos, sobre todo aprovechando las potencialidades que tiene la universidad en sus diferentes profesiones y las personas que la integran? Mire, desde que estuve aquí en la universidad siempre tuve la inquietud de abrir un programa en Panamá. Y abrir un programa, cuando yo salí de aquí estaban hechas ya las vinculaciones con la Universidad de Cuenca, en Ecuador. Y habíamos hecho ya algunos intercambios con profesores y eso, ¿verdad? Y pienso que sí es posible. Si así como nos fuimos hasta la isla de San Andrés con los programas a distancia, también abrir en Panamá hay una universidad católica también, vincularse con algunos programas, ir abriendo campos en otros países, ¿verdad? Para hacerla más internacional. Hermana, ¿qué significa para usted finalmente que la Universidad Mariana se próxima a cumplir sus 50 años de historia? Un gran orgullo, porque la universidad empezó cuando yo era novicia. Yo estaba aquí cuando la hermana Aloysia de grata memoria empezó y yo le transcribía los programas y todas las cosas que se estaban proyectando para abrir la universidad. No como universidad, ¿verdad?, pero sino como instituto de educación superior. Y en estos momentos ver el crecimiento de la universidad y ver todo el desarrollo que ha tenido, la proyección que también ha logrado, pues es para mí una gran alegría. Y pedirle a Dios pues que continúe dándoles toda la bendición y la fuerza para que la universidad sea en la región y en el país y fuera del país una institución creíble, una institución que ofrece muchas posibilidades para la juventud. Hermana, muy amable por atendernos en estos minutos. Le deseamos muchas bendiciones en su obra pastoral, con todos los migrantes que nos comenta. Seguramente usted tendrá muchos casos que contar de esas situaciones que vive la gente, a veces en situaciones muy precarias. Así es. Muchas gracias. Así es. Con mucho gusto. Y a ustedes, amigos televidentes, los esperamos en nuestra próxima emisión para seguir dialogando y construyendo en la tríada de fe, ciencia y cultura. Hasta la próxima.